70 semanas de Daniel, ¿no? El ángel Gabriel le dice a Daniel: 70 semanas están destinadas para tu pueblo. ¿Para qué? ¿Se acuerdan los 6 propósitos? ¿Para qué? Para acabar con la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía, y el último, para ungir al santo de los santos. Esas 6 razones fueron las que Dios tenía en mente cuando le dio el mensaje por medio del ángel Gabriel al profeta Daniel acerca de lo que iba a ocurrir en el futuro. Esas 70 semanas, ¿sí? Esas 70 semanas, convirtiéndolas en años, hablábamos de 490 años. De esos 490 años, 483 años ya se cumplieron. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y el templo, hablamos del segundo templo construido en el tiempo de Nehemías, Esdras y Zorobabel, desde ahí se han cumplido 483 años. Pastor, pero eso fue 500 años antes de Cristo. ¿Cómo es posible que si esa profecía se dio 500 años antes de Cristo, de los cuales se han cumplido 483 años y faltan 7 años, por qué si ya tenemos más de 2000 años con la época de la iglesia, por qué es que todavía no se ha cumplido esos 6 propósitos? Bueno, porque como decíamos en esa clase, las 70 semanas han tenido un alto, ¿cierto? Se ha puesto la historia en stop, y se ha puesto la historia en stop en la semana 69, que vendría a ser en los 483 años. Nos falta la última semana, y esa última semana es la semana de lo que la Biblia le llama la tribulación. ¿Cuántos años son? 7 años. Y lo que estamos viviendo ahora solamente es un intervalo, un paréntesis entre lo que ya se cumplió y lo que falta por cumplir. Luego vimos la visión en el capítulo 2 de Daniel acerca de la visión de la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada aquí? Decíamos que Nabucodonosor tuvo un sueño y en ese sueño él lo había olvidado. Pidió a los astrólogos, a los magos, a los sacerdotes que le revelaran el sueño y la interpretación. ¿Hubo alguien? Al principio no, pero luego Daniel se dispuso a interpretar el sueño. El Señor le reveló. ¿Y qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esa interpretación? Que el Señor le dice a Daniel que esa estatua tenía que ver con la realización o el desarrollo de 4 imperios, de 4 reinos. 1. ¿Se acuerdan los detalles de la estatua? La estatua del sueño de Nabucodonosor. La cabeza de oro, los hombros y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas hasta los pies de hierro, y los pies hasta los dedos, no obviamente todo el pie, hierro y barro, ¿cierto? Una fusión. También aprendíamos que esas cuatro manifestaciones en la estatua tenían que ver con 4 imperios. 1, cabeza de oro, que representaba Babilonia, ¿cierto? 2, el imperio medo-persa. 3, el imperio griego. Número 4, el imperio romano. Y número 5, que es los pies y los dedos. ¿Qué vendría a ser?
una extensión del Imperio Romano por el hierro, pero fusionado con un gobierno eclesiástico, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, hoy en día aquí está todavía Roma, pero de una manera diferente a como lo estaba hace 2000 años atrás. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Qué pasaba con la estatua? Dice la visión que tuvo Nabucodonosor fue que cayó una piedra, ¿no? Una piedra no cortada por mano de hombre, que cayó ¿dónde? En la cabeza, en el pecho, en los hombros. ¿Dónde cayó la piedra? En los pies. Y esa piedra se convirtió en ¿qué? En una montaña, ¿verdad? Ahora, esa piedra viene a representar el reino de ¿quién? El reino de Cristo, ¿verdad? Que destruirá los gobiernos y los imperios del mundo. Pero eso fue en el capítulo 2. Hoy vamos a ver el capítulo 7. Porque en el capítulo 7 tenemos, y vamos a leerlo, capítulo 7. Voy a abrir acá la Biblia. Ok. Daniel capítulo 7. ¿Cómo dice el título ahí? Ahora, note el título, por favor. Vamos a orar primero. Vamos a orar. Luego seguimos. Oramos. Nuestro amado Dios, gracias por este tiempo que nos permites poder estudiar tu palabra. Rogamos tu ayuda, tu bendición, para que de esta manera, Señor, podamos hablar solo lo que tu palabra enseña. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que ustedes notan de diferente entre el capítulo 2 y el capítulo 7, aunque hay una similitud? Ya quisiera que ustedes al leerlo, al final de la lectura, lo descubran. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a leer todo el capítulo 7. Un versículo yo, un versículo ustedes. ¿Estamos? Bien. Verso 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Verso 2. Cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba
y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Se me turbó el espíritu a mí, la nieve en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda tierra devorará, trillará y despedazará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y que el reino y el
dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Qué han notado, hermanos? ¿Qué han notado respecto a esta lectura en comparación con el capítulo 2? ¿Quién me dice? ¿Qué fue lo que han notado? Puede ser similitudes o diferencias, cualquier cosa. Hay un paralelo. Un paralelo. Ok. Gracias. ¿Qué más? Que ahora era Daniel, el rey que tenía, ya no era nosotros. Excelente. ¿Quién había soñado antes? Anteriormente había soñado Nabucodonosor, ¿cierto? ¿Y ahora quién soñó? Daniel. En el tiempo del rey Belsasar, que era el hijo de Nabucodonosor, que todavía Babilonia estaba gobernando. Ya Babilonia todavía gobernaba en el tiempo en que Daniel tuvo este sueño. Pero lo curioso, hermanos, es que, si ustedes se dan cuenta, el sueño de Nabucodonosor con el sueño de Daniel, ¿qué tienen en particular? A ver, ¿quién me dice? Cuatro reinos. ¿Por qué Nabucodonosor sueña los reinos como una estatua? ¿Y por qué Daniel sueña los reinos como bestias? ¿Por qué? Ya. Ya. Pero hay otra razón más. ¿Por qué? Le voy a pedir un favor a los hermanos que están cabeceando, que traten de no cabecearse para que no contagien el sueño. Si te estás durmiendo, levántate y mójate la cara, por favor, porque pegan el sueño los demás. ¿Ya? Ok. Hermanos, el sueño que Dios le da a Nabucodonosor, ya, es desde la perspectiva humana. ¿Ya? Vamos a ir viendo de ahí. Y el sueño que le da a Daniel es desde la perspectiva divina. ¿Me dejo entender? Es cómo Nabucodonosor, como humano, ve los reinos y cómo Daniel ve los reinos desde la perspectiva de Dios. ¿Y cómo ve Dios los reinos desde sus perspectivas? Como bestias, ¿cierto? Y aquí vamos. La visión primero de los cuatro vientos y el gran mar. Dice que Daniel estaba viendo y en el mar se movían los vientos y del mar salieron cuatro bestias. ¿Qué es lo que representan, hermanos, estos vientos? La soberanía y el control de Dios sobre el destino de las naciones. Los cuatro vientos que golpean el mar pueden simbolizar la agitación política y social que precede a la formación de los imperios. El gran mar, en la simbología bíblica, el mar a menudo representa caos o también representa las naciones gentiles. Y las bestias que emergen del mar, sugiriendo que los imperios gentiles surgen de un estado de caos e incertidumbre. Una de las cosas que dicen los teólogos acerca de esta visión es que este gran mar puede ser el mar grande que se conocía antiguamente como el mar Mediterráneo, que hoy en día, de donde lo curioso es que alrededor de este mar están estos imperios: Roma, Babilonia, Grecia, todos están alrededor de este mar.
Y vamos a la primera bestia. ¿Cuáles eran las características de la primera bestia? Ahí está. Las características. La primera bestia dice que Daniel vio un león con alas de ¿qué? De águila. Con alas de águila. León con alas de águila. Un león con alas que son arrancadas y luego se le da un corazón de hombre. Un león que se le arrancan las alas y se le da un corazón de hombre. Eso es lo que ven aquí. ¿Cuál sería la interpretación? Bueno, ya lo hemos visto anteriormente. Representa el imperio babilónico. El arrancamiento de las alas podría referirse a la humillación que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 4. ¿Cuántos han leído Daniel capítulo 4? ¿Qué pasaba ahí? Nabucodonosor se volvió se hizo hombre, una bestia, y luego recobró la cordura. ¿Qué más? Y la humanización de león indica la restauración de su razón. ¿Por qué en la primera bestia del reino de Babilonia está representado entre león y alas de águila? ¿Por qué? ¿Cuál sería una de las razones? Y la razón es la siguiente. El león es el rey de las bestias terrestres, ¿cierto? Y el águila es el rey de las aves del cielo. Entonces, quiere decir que este imperio iba a tener la fortaleza y el poder como el león lo tiene sobre la tierra y como el águila lo tiene sobre la tierra. Y eso fue lo que pasó con Babilonia, hermanos. Babilonia fue un imperio muy fuerte, que abarcó mucho territorio, y las alas representan la velocidad con lo que lo hacía. Luego vamos a la segunda bestia. La segunda bestia dice que fue un oso levantado de un costado. El oso que ve Daniel en su visión era un oso que tenía un hombro levantado, y tenía una razón eso. Y tenía 3 costillas comiéndose en la boca. Este oso alzado más de un costado con 3 costillas en su boca representa la fusión del imperio medo-persa. El alzamiento de un lado podría simbolizar la preeminencia de Persia sobre Medio. O sea, que de esa fusión de los medo-persas, el imperio persa era más fuerte que el imperio de los medos. Por eso es que el león se representa de esa manera. Y las 3 costillas en su boca representan 3 naciones que los medo-persas destruyeron, y fueron Babilonia, Lidia y Egipto. Eso ya pasó, hermanos. ¿Ya? Si tú lo buscas en la historia universal, el imperio medo-persa arrasó con el imperio babilónico, porque son ellos los que les quitan el poder. Luego con el imperio lidio y con el imperio egipto. Por eso se le ve representado con 3 costillas en la boca. Luego viene la tercera bestia. Y la tercera bestia, ¿qué tenía de características? Un leopardo con 4 alas y con 4 cabezas. El leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas representa el imperio ¿qué? El imperio griego, especialmente el reinado de Alejandro Magno. ¿Cuántos han estudiado la historia del imperio griego y la historia de Alejandro Magno? No del hermano Magno, sino Alejandro Magno. ¿Cuántos años duró por decir así, la conquista de Alejandro? ¿Cuántos años? ¿A los cuántos años murió? ¿Sabían ustedes? Alejandro el Grande murió a la edad de 33 años. 33 años. A pesar de que su reinado fue muy fuerte, solamente gobernaría 10 años. Hay una película que ustedes pueden encontrarla en YouTube acerca del imperio griego y cómo es que Alejandro arrasaba con todos.
¿Y por qué 4 alas y 4 cabezas? Bueno, las 4 alas representan a la velocidad con la que el imperio griego avanzaba. ¿Ya? Avanzó más que todos los imperios. Y las 4 cabezas representan la división del imperio tras la muerte de Alejandro. Alejandro tenía 4 generales. Uno de ellos, Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo. Esos 4 generales, cuando Alejandro muere, el imperio se divide en esos 4 hombres. Por eso las 4 cabezas. Interesante, ¿verdad? Mire lo que está pasando. Daniel está recibiendo la visión antes de que sucedan las cosas. ¿Y cómo es que se cumplen en el tiempo? Mis hermanos, el libro de Daniel nos ayuda a nosotros a entender que las profecías del Señor se cumplen porque se cumplen. Amén. ¿Cómo es que el Señor le reveló a Daniel estas bestias? 4 cabezas, 4 alas. Y luego en el imperio griego, 4 generales se dividen en el imperio. Pero eso fue parte del pasado. Ahora viene la 4ª bestia donde vamos a poner nuestra atención. ¿Por qué no vamos a estudiar mucho estas 3 bestias? Porque estas 3 bestias ya pasó. Pero ahora viene la 4ª bestia. No hay una manera de representarla. No hay una manera de representarla. Ningún pintor, ningún dibujante podría representar esta bestia. ¿Por qué? Leamos Daniel 7 del 7 al 8. Daniel 7 del 7 al 8. Pastor, yo nunca he visto esa bestia, ese animal, nunca lo he visto ni en figura. Sí. Daniel capítulo 7 del 7 al 8. Un voluntario que lo lea. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí que la 4ª bestia espantosa y terrible. Ok, por partes. He aquí la 4ª bestia era ¿qué? Características: espantosa y terrible. ¿Daniel pudo ver un animal que él conocía? No, dice que lo que vio en la visión fue una bestia espantosa. Yo creo que esa imagen que está ahí no fue lo que vio Daniel. Eso no fue algo peor. ¿Ya? Fue algo peor. Espantosa y terrible. Sigue, hermano. Y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Ok. ¿En su boca qué tenía, dice? ¿Los dientes de qué? De hierro. ¿Te suena similar? ¿Te suena similar? ¿Los dientes de hierro? ¿A qué te suena? A las piernas de hierro del imperio romano. ¿Qué más? Siga, hermano, por favor. Devoraba y destrozaba y las sombras hollaban sus pies. Ya. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella y tenían 10 cuernos. Ok. ¿Cuántos cuernos tenía esta bestia? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 cuernos. ¿Ya? ¿Qué más? Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí, en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandeza. Ok, ¿qué pasó con 3 cuernos de los 10? Fueron arrancados, ahí está en la imagen, ¿no? Salen esos cuernos. Y entre esos cuernos nace otro cuerno. ¿Y qué característica tenía ese cuerno en la visión de Daniel? Ojos de hombre y boca, y hablaba ¿qué? Grandes cosas. Interesante. ¿Qué más? Ahí termina la descripción. Muy bien. Hermanos, esta bestia espantosa con dientes de hierro, con 10 cuernos y un cuerno pequeño, con ojos y boca que hablaba arrogantemente, representa ¿a quién? Al imperio romano. Los 10 cuernos, ¿qué representan?
10 reyes. Hermanos, en la Biblia, los cuernos, cuando tú escuchas hablar de cuerno en la Biblia, siempre va a representar gobierno, poder, reinado. Estos 10 cuernos que tenía esta bestia representan 10 reyes o reinos que salen del mismo imperio, ojo, de la misma bestia. ¿Qué más? Luego, el cuerno pequeño podría representar al anticristo o a un líder final arrogante y blasfemo que surge en el último tiempo. Para que el anticristo salga, se dé a conocer, de esos 10 reinos, 3 reinos van a ser eliminados, 3 gobiernos, y se levantará uno, que es el anticristo. Eso todavía no ha pasado, hermano. Eso todavía no ha pasado, porque todavía la historia no lo ha revelado. Estamos próximos, hermanos, a que pastor, ¿usted cómo está tan seguro que eso se va a cumplir? Porque 3 de las bestias ya pasaron. ¿Cuántos creen que esto se va a cumplir, hermano? ¿Sí? ¿Cómo estamos seguros? 3 bestias ya pasaron. Y no pienses que la 4ª bestia fue algo simbólico nomás. Eso, hermanos, está por ocurrir. Y las cosas hoy en día se están dando. Algunos teólogos dicen que esto de los reyes, de los cuernos, tiene que ver con que en el mundo se van a organizar y los gobiernos que imperan, que dominan el mundo, van a hacerse un bloque de 10 naciones. Algunos teólogos también dicen que esta unión tiene que ver con Europa, donde se concentrará el poder del anticristo. ¿Por qué? Porque es donde Roma está. Roma pertenece al continente ¿qué? Europeo. Aquí no tiene nada que ver ya Estados Unidos. Es más, Estados Unidos va a ir menguando, hermanos, si usted no lo sabía. El poder económico y todo el poder y el dominio de Estados Unidos va a ir menguando. Una vez escuchando a un doctor en este tipo de enseñanzas, decía que todo esto se está dando porque la comunidad europea se está reduciendo. De 25 países se va a reducir a 10. Y de esos 10 habrá una nación que surgirá con su líder representante, que será el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué similitud encontramos en Apocalipsis y Daniel? En Apocalipsis también se ve esta bestia, ¿cierto? Una bestia que sale del mar. Ahora, vamos a lo que pasa en el versículo 9 al 12. ¿Qué va a hacer Dios? Ya Dios solamente le mostró la visión a Daniel y punto. ¿Eso fue? No, miren lo que le mostró. Versículo 9 al 12. Vamos a leer una vez más, versículo 9 al 12. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Mientras yo voy leyendo, vaya usted imaginándose a qué otra escena de la Biblia se parece. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Les parece conocido? Los libros fueron abiertos. ¿A qué le parece conocido? Apocalipsis, capítulo ¿qué? Capítulo 20, ¿cierto? Y Apocalipsis capítulo 20, versículo ¿qué? Versículo 11 al 15. Y en Apocalipsis capítulo 20 también, ¿qué tenemos? A ver, para los que están cabeceándose, ¿qué tenemos en Apocalipsis capítulo 20 también? En el primer versículo. El reino
¿cierto? Ahora, después de los 1000 años vendrá el juicio del gran trono blanco, donde dice que los libros se abrirán. Hermanos, esta es la razón por la cual nosotros como iglesia creemos en el establecimiento de un reino milenial literal. Hay personas que piensan que ya estamos viviendo en el milenio y que los 1000 años no son literales, sino que simbólicos. Pero hermanos, el reino milenial le antecede al juicio del gran trono blanco. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Daniel pone su atención en el cuerno. El cuerno hablaba y miraba hasta que mataron a la bestia y el cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Qué va a pasar con esa bestia? ¿Quién matará a esa bestia, hermanos? ¿Qué dice Daniel? Versículo 9. ¿Quién apareció en escena? Un anciano de días. ¿Quién es ese anciano de días? ¿Quién es ese anciano de días? Algunos dicen que es Dios el Padre y otros dicen que es Jesús. Pero según la relación que tiene más adelante, dice que apareció uno como el Hijo de Hombre que es llamado a ese trono. Entonces esta representación del anciano de días viene a ser Dios Padre. ¿Ok? ¿Qué va a hacer Dios, hermanos, con esta bestia? La va a destruir. Y aquí está, hermanos, nuestra esperanza. La esperanza que tenemos los cristianos es que esa bestia que todavía domina el mundo y que todavía sigue su gobierno, el Señor la va a destruir de la manera como la estatua, que la piedra cayó sobre los pies de la estatua. Y este anciano de días va a establecer un juicio, va a establecer un trono. El anciano de días, ¿cuáles son las descripciones? Miren ahí en la pantalla: vestido blanco como nieve, cabello como lana limpia, trono de fuego. El anciano de días es una representación de Dios, enfatizando su eternidad, por eso se llama anciano de días. Su pureza, por eso sus características son blanco como la nieve, como lana limpia, y su justicia. El trono de fuego simboliza su poder para juzgar. Juicio y apertura de los libros. Millones de seres celestiales le sirven y los libros son abiertos. Los libros simbolizan el registro de las acciones humanas y de las naciones y el juicio divino basado en ellas. Y aquí pregunta también para ustedes, hermanos. En ese juicio de Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, ¿quiénes asistirán a ese juicio? ¿Quiénes asistirán? Y vi un gran trono blanco del cual huyeron la tierra y el cielo, dice Juan, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes son ese pueblo, hermanos? ¿Quién es esa gente que aparece delante del trono blanco? ¿La iglesia? La iglesia. ¿Por qué la iglesia? ¿Quiere decir, hermanos, que la iglesia va a pasar por el juicio del trono blanco? Los incrédulos, por eso usa la determinación. Y los muertos, vi a los muertos de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. ¿Por qué no aparecerá la iglesia, hermanos, ahí? ¿Por qué la iglesia no va a estar en ese juicio? Porque ya está arrebatada. Hay una razón más importante. ¿Por qué la iglesia no va a estar ahí? Porque la iglesia ya ha sido juzgada, hermanos. Ese juicio del gran trono blanco es para gente que no ha sido juzgada todavía. ¿Ya? Pónganse de pie, hermanos, porque esperen a ver, algunos están durmiendo. Yo no sé qué ha pasado en la noche, si han estado haciendo vigilia. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Han estado pescando. No sé
sé por qué están cabeceando, hermano. 8 horas para dormir. Bien, ríe. Estírese. Y yo estoy así, pidiéndome dormir. Lo veo cabeceando. Ok, duerme, siempre. Yo sé que cuando hablamos de este tipo de enseñanzas, como que, no doy importancia. Hermanos, hermana. La iglesia ya ha sido juzgada también en la muerte. Correcto. La iglesia, hermanos, no va a estar en el juicio del trono blanco porque la iglesia ya ha sido juzgada en la cruz de Cristo. Cuando yo escucho a personas de verdad y escucho buenos predicadores que dicen que la iglesia va a pasar por el juicio del gran trono blanco, entonces la pregunta que viene en mi mente es: ¿y entonces por qué Cristo murió? ¿Por qué murió Cristo? Ese es otro tema. Muy buena pregunta. La iglesia sí va a ser pasada por un tribunal. No el juicio del gran trono blanco, sino el tribunal de Cristo, hermanos, que es un tribunal especialmente para los cristianos. Otra vez, en el tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar? ¿El Señor va a juzgar pecados otra vez? No. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué usted insiste en la idea que la iglesia ya no va a ser juzgada? Porque, mis hermanos, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió no solamente por tus pecados pasados, por los presentes y también por los futuros. El Señor Jesucristo pagó por todos ellos. ¿Amén? Sí, el Señor pagó por todos esos pecados. ¿Y cómo lo sabemos? Apliquemos lógica solamente. Apliquemos simple lógica, aunque la Biblia no se interpreta con la lógica humana, pero apliquemos lógica. ¿Hace cuántos años murió Cristo? Hace 2000 años atrás. Correcto. Segunda pregunta que tenemos que hacernos: ¿por quién murió Cristo? ¿Por todo el mundo o por la iglesia? Por la iglesia. ¿Y por todo el mundo? ¿Murió por todo el mundo Cristo? ¿Sí o no? Ya, pastores, ustedes ya llevó esa clase esta semana, así que no les hay nada más. ¿Por quién murió Cristo, hermanos? ¿Murió por todo el mundo o murió por la iglesia? ¿Cuál es el texto bíblico que usamos para decir que Cristo murió por todo el mundo? Juan 3:16. ¿Y qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el mundo se salve. ¿Así dice? No. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, no para que todo el mundo se salve, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces hemos interpretado mal Juan 3:16, porque Juan 3:16 lo interpretamos desde la perspectiva de que Jesús murió por todo el mundo para que todo el mundo se salve. Y entonces, mis hermanos, ¿por qué todo el mundo no se salva? Es que la responsabilidad es del hombre. Sí, entonces, ¿cómo dejamos a Dios y su soberanía? ¿Dónde queda la soberanía de Dios en la elección? Pastor, ¿usted está diciendo que Cristo solamente murió por los elegidos? Sí, y eso lo hemos aprendido en las 5 doctrinas de la gracia, que se conoce como redención limitada o expiación limitada. Y no me lo estoy inventando. Vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a abrirnos un poquito para allá. Efesios capítulo 5. Y vamos a entender de una vez por todas por quién Cristo murió. Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante. Y aquí vamos a encontrar la alegoría del matrimonio con la iglesia. Verso 23. ¿Están conmigo? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Subrayen por favor esta parte. Y él es su Salvador. ¿De quién?
¿Salvador de quién? ¿De quién es Salvador Cristo? De la iglesia. ¿O Salvador del mundo? De la iglesia. Verso 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó al mundo. Amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? ¿Por quién se entregó Cristo? Se entregó por el mundo. Amó al mundo. Entonces, pastor, ¿Dios ama al mundo? La respuesta es sí y no. Sí. Sí y no. Y ya lo voy a explicar por qué. Luego dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo se llama eso? Se llama redención particular. ¿Ya? No me lo estoy inventando, ahí está. ¿Quieres otro texto más clarito? Vamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. ¿Y cuál es el título que lleva en Juan 17? Miren la pantalla. ¿Cuál es el título que lleva? Oración sacerdotal. ¿Quién está orando aquí? ¿Le da una pista de las letras rojas? Jesús está orando. ¿Ya? Jesús está orando. Juan 17. Si no lo encuentras en tu Biblia, míralo en la pantalla. Vamos a adelantarnos al versículo 7. Desde el 6, ahí. Lean conmigo, por favor. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué está diciendo Jesús? Así, a simple abuelo de pájaro. Jesús está diciendo, del mundo me has dado ciertas personas. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. ¿Quiénes son esas personas que ahora conocieron eso? Esas personas que le habían sido dadas a él. Correcto, no todo el mundo. Verso 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos del que estaba hablando Jesús. 9. Léelo conmigo. Jesús dice, yo ruego por ellos. Padre, yo te estoy rogando por ellos. No ruego por el mundo. ¿Jesús oró por el mundo? No. No, pastores, que ahí no está hablando del mundo como gente, sino del mundo del planeta Tierra. ¿En serio? Está hablando de gente, hermano. Está hablando de gente. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿A quién está pidiendo el Señor Jesús que guarde su Padre? ¿A todo el mundo? A sus escogidos, mis hermanos. 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El hijo de perdición. Hermanos, el Señor Jesús no pierde ninguno. Y el que se perdió fue porque no era de él. ¿Vamos bien hasta ahí? 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cuántas veces se repite el mundo? Un mundo de veces. Versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí viene el 20, que es el versículo que más me encanta de esta historia. Mas no ruego solamente por estos, los que tengo ahorita, dice Jesús, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por quién más oró el Señor Jesús? Por nosotros, la iglesia, hermanos. Amén. ¿Cuántos se alegran de esa noticia? Amén. Hermano, que el Señor Jesús oró por mí antes de que yo naciera, sí. Y esa oración tuvo un resultado. ¿Por qué? Porque al orar el Señor Jesús por ti, en el tiempo tú viviste la salvación, porque habías sido escogido mediante la fundación del mundo. Ah, pastor, yo pensaba que yo me había convertido porque como yo soy bien inteligente, me di cuenta del Evangelio y creí. No fue así. Tú no creíste porque eres inteligente para entender el Evangelio. Tú creíste porque Dios te dio fe para que creas en el Evangelio. Amén. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, la pregunta que vuelvo a hacer ahora: ¿por quién murió Cristo? ¿Murió por el mundo o murió por la iglesia? Entonces, la pregunta que sigue es: ¿Cristo amó al mundo? ¿Sí o no? Sí, pero te lo voy a explicar de qué manera. Hermanos, el amor de Dios tiene dos connotaciones. Dos. Por un lado, su amor salvífico, que aplica solamente a la iglesia. Y por otro lado, el amor general, o lo que se conoce como gracia común. ¿Dios ama al mundo? Sí, pero no ama a todos para salvarlos. Ama a todo el mundo para darles bendiciones, porque son su creación. Gracia común. Y es por eso que el sol sale sobre todo el mundo, la lluvia cae sobre todo el mundo, el aire lo respira todo el mundo, porque Dios tiene que sustentar su creación porque la ama. Pero amor salvífico es para su iglesia, porque Pablo lo dice en los Efesios. Hermanos, si Cristo hubiese muerto para salvar a todo el mundo, tenlo por seguro, todo el mundo se salvaría. ¿Por qué? Porque no hay ningún deseo en el corazón de Dios que no se haya cumplido. Vamos al Salmo 115, para que podamos estar seguros cómo es Dios. Salmo 115. Salmo 115, verso 1, 2 y 3. Está en la pantalla. ¿Qué dice? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y subraya esto, por favor. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Habrá alguna cosa que Dios haya querido hacer y que no se haya cumplido? Los que predican el Evangelio de libre albedrío dicen: no, es que Dios sí quiere que todo el mundo se salve, pero es que todo el mundo no quiere creer en Él. Entonces Dios es un Dios frustrado. Ay, qué pena. Yo quiero salvar a todo el mundo, pero no puedo, porque ellos no quieren. ¿Qué dice el salmista? Todo lo que quiso ha hecho. ¿Habrá alguna cosa que Dios haya querido hacer y no lo ha logrado? Ahí está Dios en el cielo, haciendo berrinche. Yo quiero hacer eso y no me dejan. No, hermanos, los que piensan de esa manera es porque tienen una mala perspectiva de quién es Dios. Mi Dios, dice el salmista, está en los cielos y es un Dios soberano, y todo lo que ha querido hacer lo ha hecho y lo hará. Y por eso es que estoy convencido, y estamos convencidos, que lo que viene en el futuro se va a cumplir, porque el Señor lo ha dicho por su parte. Amén. ¿Se acuerdan cuando el ángel le habla a José en
en sueños. José quería dejar ¿a quién? A María. ¿Por qué la quería dejar? Porque María estaba embarazada. Y como María ya había sido desposada, o sea, ya estaba comprometida en matrimonio con José, si se daban cuenta la gente que María estaba embarazada antes del matrimonio, la mataban a pedradas por adulterio. Entonces José, como amaba a María, pero también estaba triste porque estaba embarazada, quería dejarla, pero en secreto para que no le hagan daño a ella. Entonces José ya había decidido dejarla y se le aparece el ángel. ¿Y qué le dice el ángel a José? No temas en recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y tendrás un hijo, y le llamarás por nombre ¿qué? Jesús. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? Dios mismo. Y el ángel le dice, tienes que poner el nombre de Jesús. Quizás José estaba pensando, a ver, le pongo Jacob. No suena muy bonito. Le voy a poner Zacarías, porque mis papás, mis abuelitos, no. El ángel dice, no, ponle Jesús. ¿Y por qué le tengo que poner Jesús? Porque Él salvará a todo el mundo, a su pueblo de sus pecados. Entonces cuando Cristo está muriendo en la cruz, mis hermanos, Cristo está pagando los pecados de su iglesia, no está pagando los pecados de todo el mundo. Cristo está pagando los pecados de su pueblo, para que en el tiempo todos los elegidos vengan al conocimiento de Dios. Pastor, todavía no estoy convencido. Vamos a Hechos. Hechos, capítulo 14. 14 creo que es. No, Hechos, hágame recordar. Cuando dicen que fueron bautizados, en historia lo vimos. Joaquín, ¿qué hechos que fue? 28. Sí, 13, ya me acordé ya. 13, 48. 13, 48. Ahí está la pantalla. Aquí está predicando Pablo, perdón. Y el versículo 48 dice, los gentiles, grábate bien esta palabra, oyendo esto, se regocijaban. Los gentiles que estaban escuchando la predicación, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y creyeron quiénes? Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué significa que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna? Creyeron aquellos que habían sido decretados desde antes de la fundación del mundo para que creyeran en eso. Amén, hermanos. Entonces, ¿quiénes son aquellos que van a venir al conocimiento del Señor? Aquellos a quien el Señor ya escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo sé lo que está viniendo a tu corazón ahorita. Tristeza. Pastor, ya me dio tristeza. ¿Por qué Dios no quiso salvar a todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo no tiene oportunidad para salvarse? Hermanos, ¿saben cuando la Biblia dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí? ¿Sí? Alguien dijo una vez lo siguiente. Una persona le pregunta a un pastor y le dice, pastor, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? ¿Cómo es posible? Yo no entiendo por qué Dios aborreció a Esaú. Y el predicador le dice, ¿sabe lo que yo no entiendo, hermana? Cómo Dios amó a Jacob. Eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que para mí es difícil de entender. Para mí no es difícil entender que Dios haya aborrecido a Esaú, porque se lo merecía. ¿O no se merecía eso a Esaú? Sí, Esaú es pecador. Ahora, hermanos, nosotros nos merecemos el aborrecimiento de Dios, ¿sí o no? ¿Nos merecemos el aborrecimiento de Dios, sí o no? Sí, por nuestros pecados somos aborrecibles, pero Dios decidió amarte. Eso es lo que yo no me pregunto, yo no me entiendo, no entiendo, no logro comprender cómo es que Dios pudo amar a este pecador. Que Dios me haya aborrecido, lo entiendo, porque me lo merezco, pero que me haya amado, eso es lo que yo no entiendo, y eso aplica al Evangelio de Cristo. Entonces, nosotros
Tenemos que tener claro, hermanos. Pastor, y entonces ahora ya entendí, Cristo murió por su iglesia, todo el mundo no va a ser salvo, todo el mundo no ha sido escogido. Entonces aquí te predico. Predica de todo el mundo. Predica de todo el mundo. ¿Y por qué tengo que predicar de todo el mundo si no todo el mundo se va a salvar? Porque tú no sabes quiénes son los escogidos. Amén, hermanos. Podemos tener un familiar también que no lo aceptó en su corazón, entonces ya no se da también. Es que eso no nos corresponde a nosotros saberlo, sí o no. No lo podemos saber, hermano. Predícale. Si se convierte es porque fue escogido. Y si no se convierte es porque no lo fue. Yo ya no puedo hacer más por eso. Eso depende de la soberanía de quién. De Dios. Si tú quieres entender un poco más sobre esto, lee Romanos capítulo 9. Cuando dice que Dios tiene misericordia de quién. De quien Él quiere tener misericordia. Es más, mira, te la pongo más difícil todavía. ¿Ya? Dios le dice a Faraón: Faraón, para esto te levanté. Yo te levanté, Faraón. Te puse ahí para mostrar mi poder en ti y para glorificarme en ti. Y Pablo, en ese mismo capítulo, pregunta: ok, y entonces, si Faraón no es culpable porque Dios lo puso ahí, entonces ¿por qué lo culpa Dios a Faraón? ¿Verdad? ¿Cierto? Vamos a Romanos para que nos preguntemos como Pablo. Romanos 9, versículo desde el 16. Ahí está en la pantalla, mis hermanos. Romanos 9, 16. ¿Qué dice? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura le dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. Faraón nació para un propósito, ¿cierto? ¿Para qué propósito nació Faraón? Dios lo puso ahí. Es más, como Faraón era malo, y ese corazón malo Dios lo endurece más, lo hace más duro todavía. ¿Para qué? Para que no deje salir al pueblo y para que a través de eso Dios se glorifique a través de Faraón. ¿Puede hacer Dios eso? Sí. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿Cuántos creen eso, hermano? Versículo 18. De manera, léelo fuerte conmigo, que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quién lo hace? Dios, ¿verdad? Sí, Dios puede endurecer personas que rechazan el Evangelio. Si tú eres una persona que ha rechazado el Evangelio, que hasta ahora no te has decidido a seguir a Cristo, hermano, hermana o amigo, amiga, estás en problemas, porque el Señor te puede endurecer más. Así que si tú entiendes esto ahorita, mejor dile: Señor, líbrame de endurecer mi corazón. Versículo 19. Y aquí viene la pregunta que nos hacemos nosotros y que se le hicieron a Pablo posiblemente. 19. Pero me dirás: ok, si esto es verdad, ¿por qué inculpa? ¿Por qué pues Dios inculpa? ¿Por qué Dios responsabiliza a Faraón? ¿Y cuál es la respuesta que da Pablo? En el versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Tú puedes pelear con Dios? ¿Tú puedes refutarle al Señor? Hubo un hombre que tuvo la osadía de querer conversar con Dios. ¿Quién fue? Job. Job decía: yo no entiendo mi situación. Quiero conversar con Dios. Quiero apartar una cita con Dios y que me responda por qué estoy en esta situación. El Señor no le hacía caso hasta que llega el capítulo 38 y dice: Job, acá estoy. ¿Quieres conversar conmigo? Siéntate. Amarte los pantalones como hombre. Y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y desde el capítulo 38 al capítulo 41, el Señor lo bombardea con preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía aquello? ¿Dónde estabas tú cuando yo medía la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo la colgaba en el universo? ¿Dónde estabas tú cuando le puse estas características a los animales? ¿Dónde estabas tú? Y Job, cada pregunta, Job se hizo chiquitito.
qué hizo Job? Capítulo 42, verso 5. De oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Perdóname, me arrepiento en polvo. Y se dice, ya no quiero más, ya entendí. ¿Quién puede pelear por Dios, hermanos? Hermanos, yo enseño esta doctrina de la elección, pero te soy sincero, no lo entiendo. En serio, humanamente yo no entiendo cómo es que Dios hizo eso. Pero ¿sabes qué me queda? Creerla. Uno, creerla. Y dos, agradecerle que estoy en el equipo del Señor. Yo tengo familia, hermanos amigos. Tengo familia. Hermana, madre, tíos, primos. Quisiera que todos sean salvos, pero yo no sé si el Señor los ha escogido. Yo no lo sé. Pero yo les predico como si fueran escogidos. Pero eso ya no me corresponde a mí. Lo otro ya no me corresponde a mí. Amén, hermanos. Entonces nuestra misión, ¿qué es hacer? ¿Qué es? Predicar y predicar y predicar. Porque eso nos corresponde. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Entonces, esta bestia va a ser derribada a morir. Y el anticristo va a surgir de ese gobierno. El significado, hermanos, y aquí nos vamos a concluir. ¿Qué es lo que nos deja la historia de las cuatro bestias? La soberanía de Dios sobre la historia humana. La soberanía de Dios sobre la historia humana. 2. El establecimiento del reino eterno. Mucho dolor. El establecimiento del reino eterno es lo segundo que podemos aprender. Y tercero, la relevancia escatológica. Quiere decir que estos pasajes de Daniel capítulo 7 son claves para entender el plan final de Dios en el fin de los tiempos, incluyendo el juicio del anticristo y la restauración del reino de Dios. Mis hermanos queridos, una de las cosas, y aquí quiero concluir, una de las cosas por las cuales la iglesia Maranatha y por ende nosotros como pastores creemos en que esta enseñanza es literal y no simbólica, es porque los tres reinos anteriores han sido reinos literales. ¿Me dejo entender? Yo no puedo decir, sí, Babilonia literal, Medo-Persa literal, Grecia literal, ok, estamos ahora en el tiempo simbólico. No, yo no entro en ese lado. Porque si los tres imperios anteriores fueron literales, falta el cuarto reino que sea destruido, el reino de la bestia. El anticristo, hermanos, es un personaje literal que aparecerá en el mundo un día. Él va a aparecer. No es un personaje ficticio, no es un personaje simbólico. Hay algunos que dicen, no, el anticristo representa la maldad del mundo. No, hermanos. El anticristo es un personaje literal que va a levantarse, dice, contra los santos. Eso ya lo vamos a estudiar la próxima semana, porque la próxima semana ya entramos a la semana 70. ¿Y por qué yo he venido enseñando hasta ahorita esto? Porque, hermanos, todo esto es una antesala. ¿Saben por qué no he enseñado todavía lo que viene en la tribulación? Si yo te enseñaba, hermanos, lo que es la tribulación y no enseñaba lo que decía Daniel, quizás es muy posible que tú no lo hubieses entendido. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque Daniel es la antesala a lo que es Apocalipsis. Yo no puedo enseñar Apocalipsis sin enseñar Daniel, porque en Daniel está más claro, hermano. Daniel no lo ha entendido quizás de la manera como lo vamos a entender nosotros, porque las cosas que estaba hablando Daniel eran previas. Él miraba lo que iba a pasar. Nosotros hablamos desde una perspectiva que ya ocurrió. Pastor, yo no creo, de verdad eso que usted ha dicho del gobierno babilónico no me lo creo. Ok, agarra un libro de historia. Si no le crees a la palabra, agarra un libro de historia y busca. ¿Existió un reino babilónico? Sí. ¿Sus gobernantes cómo se llamaban? Aquí está. ¿Existió un gobierno medo-persa? Sí. ¿Sus gobernantes? Ciro,
¿verdad? Artajerjes. Ahí está, sí, de verdad, tenía razón la Biblia. ¿Habrá existido un gobierno griego? Sí, búsquelo en la historia. Alejandro el Grande, wow, ahí está. Son reinos literales, hermanos. No podemos entrar en el tema de ficticio, de simbólico. ¿Qué nos enseña, hermanos, la visión de Daniel? Nos enseña sobre el control. ¿Qué nos enseña la visión de Daniel sobre el control soberano de Dios? Esas tres preguntas las van a responder ahorita para ellos, ¿ya? ¿Quién quiere responder? ¿Qué nos enseña la visión de Daniel sobre el control soberano de Dios sobre los reinos y los gobernantes de la tierra? ¿Qué nos enseña? Levante la mano quien quiera participar. ¿Alguien? ¿Qué nos enseña esta visión de Daniel sobre el control soberano de Dios sobre los reinos y los gobernantes? En sus cortas palabras. Ok, Lady, levantó su mano. ¿Qué nos enseña Lady? Ya, y sobre el control soberano de Dios. Y que todo lo que Dios ha planificado se va a cumplir. Todo lo que Dios ha planificado se va a cumplir. 2. Los reinos descritos en la visión de Daniel están llenos de poder y violencia. ¿Cómo podemos encontrar consuelo en saber que Dios, el anciano de días, está al final de todas las cosas? Hermanos, si la visión de Daniel no hubiese terminado con el accionar del anciano de días, estaríamos perdidos. Pero el anciano de días aparece en la historia y destruye el reino del mundo. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo te motiva la visión del anciano de días y el juicio final a vivir de manera justa en el presente? A mí personalmente me motiva, me anima a seguir creyendo en las promesas de Dios. A mí me motiva el saber que estamos en el equipo ganador. Hermanos, tú no perteneces a la Maranatha, tú perteneces a Cristo. Amén. Y estás en el equipo ganador, porque crees en el Señor. ¿Qué papel juegan las promesas futuras del reino eterno de Dios en tu vida diaria y en tu esperanza frente a la incertidumbre? Dice el apóstol Pedro que todo aquel que tenga esta esperanza tiene que purificarse cada día. Hermano, hermana querida, déjame decirte algo. Si tú sabes lo que viene y no te purificas y cada día no corriges tu vida, no corregimos nuestra vida y no mejoramos en acercarnos más al Señor, de nada sirve que tú tengas este conocimiento. Será puras letras en tu mente. El apóstol dice que nosotros, entendiendo que estas cosas van a pasar, ¿cómo no debemos vivir en una santa y piadosa manera de qué? De vivir. Pero ¿qué está ocurriendo hoy en día con la iglesia, las iglesias? Es que a medida que nos vamos acercando al tiempo de la venida de Cristo, se está desenmascarando más aquellos que decían ser cristianos y que se están yendo o que se están corrompiendo, porque tiene que cumplirse la palabra que antes de que venga el anticristo o antes de que venga el Señor Jesucristo, la apostasía tiene que verse en la iglesia. Ten cuidado con que tú te conviertas en un apóstata. ¿Qué es un apóstata? Alguien que se desvía de la fe. No sirve de nada que tú hayas estado caminando en los caminos del Señor 10, 15, 20 años y los últimos años de tu vida te vayas al mundo o que vivas como un incrédulo. No sirve de nada. Dice la Biblia que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan. Nuestra mente es ser mejores mañana, pasado mañana. Si Cristo viene hoy, que el Señor nos encuentre mejor de lo que estábamos ayer. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Cierra tus ojos y vamos a orar. Que esta enseñanza de la visión de Daniel nos ayude, hermanos, a ser conscientes que Dios no juega, que Dios no anda con jueguitos, que Dios es claro en sus promesas. Que esta enseñanza esta mañana nos haya confrontado a nosotros y que nos haga ver nuestra realidad y que nos haga pensar cómo estamos delante del Señor.
El Señor tiene todo planificado, hermano. Él tiene todo bajo control.